Adriana es una huérfana de 23 años que se gana la vida trabajando como limpiadora a pedido a través de una agencia. Su infancia transcurrió en los muros de un hogar de niños, aunque no estuvo con ellos desde el principio. Cuando tenía 3 años, la dejaron en la puerta del hogar de niños en medio de la noche. Tocaron la puerta y desaparecieron para que la administración no pudiera determinar quién dejó a la pequeña sin supervisión. La niñera abrió la puerta y encontró a la niña en el umbral con un vestido rosa y lazos blancos en la cabeza. Su ropa estaba limpia y cara, lo que causó bastante sorpresa entre los trabajadores del hogar de niños sobre por qué la abandonaron. La niña no tenía ningún documento u otros objetos que indicaran su identidad. Pero en el bolsillo del vestido, la niñera encontró la mitad de una fotografía, donde aparece la misma Adriana y la mano de un adulto. Durante todo este tiempo, la joven ha guardado esta fotografía, siendo el único recordatorio de que alguna vez tuvo una familia. La vida de Adriana en el hogar de niños fue difícil. Algunos niños mostraban agresividad, a menudo tratando de herirla por diversión o para afirmar su propia superioridad. Adriana era frágil, pero con el tiempo aprendió a resistir tales presiones. El financiamiento del hogar también era insuficiente. Los niños llevaban ropa vieja y de gran tamaño que les colgaba y no les quedaba bien. Las cuidadoras intentaban brindarles a los niños comodidad y confianza en sí mismos, pero no siempre lo lograban. Adriana creció pensando que algún día todo mejoraría, que en el futuro tendría una vida feliz, amigos, un ser querido, y que nunca más se sentiría sola o deprimida. Cuando la joven dejó el hogar de niños, no sabía qué hacer a continuación. Una de las cuidadoras le pidió a su amiga que acogiera a Adriana en su hogar a cambio de su ayuda con diversas tareas. La joven estaba muy agradecida, y pronto se mudó a una pequeña habitación, luego comenzó a buscar trabajo. En ese momento, se enfrentó a una cruel realidad, no tenía educación profesional ni experiencia laboral, era demasiado joven y toda su vida había transcurrido en un hogar de niños. A los empleadores no les gustaba mucho esa perspectiva. Dondequiera que Adriana intentara conseguir trabajo, siempre recibía un rechazo. Y ahora, sentada en la oficina del gerente de contratación, escuchaba palabras familiares. No eres lo que buscamos, dijo la mujer, y por su expresión facial era evidente que quería deshacerse de Adriana lo más pronto posible. ¿Por qué no? Voy a esforzarme, dame una oportunidad, insistió la joven. No solemos contratar a personas que provienen de un hogar de niños. Tuvimos un incidente en el que contratamos a algunas personas y nos robaron, respondió la mujer mirando compasivamente a Adriana. Nunca robaría. Solo necesito trabajo y un salario. Lo siento, cariño, pero no tenemos trabajo para ti. A pesar de las dificultades que Adriana enfrentó al principio de su carrera, en los años siguientes dominó una lista completa de profesiones. Trabajó como vendedora, camarera, repartidora de folletos publicitarios, ayudante en el cuidado de jardines para los propietarios de casas, pero nunca se quedó mucho tiempo en un solo lugar. Siempre la trataban con desconfianza, a menudo no le pagaban el salario completo, pensando que para una huérfana eso era suficiente. En algunos lugares la sobrecargaban con responsabilidades ajenas, y en otros simplemente la maltrataban sin razón. Y entonces, una vez más, cuando Adriana quiso averiguar sobre una vacante libre, finalmente la suerte le sonrió, la contrataron como limpiadora en una prestigiosa agencia. Los propietarios de casas o apartamentos que necesitaban limpieza acudían a esta empresa, y las limpiadoras iban a sus hogares. A Adriana le gustaba estar aquí, no se quejaba del cansancio o la cantidad de trabajo, porque todo era justo, y le pagaban a tiempo. Debido al prejuicio, a la joven le tocaba trabajar mejor y esforzarse más que a sus colegas. Pero gracias a esto, se ganó la reputación de ser una empleada confiable y se consolidó en el equipo, ganándose el respeto de la gerencia. Pronto le asignaron la limpieza de una gran casa. La extensión no le asustaba, pues esperaba recibir una buena remuneración por ello. Sus colegas le contaron que la casa llevaba vacía 20 años. Durante ese tiempo, seguidamente había sido visitada por personas sin hogar y adolescentes aficionados a explorar edificios abandonados. Intentaron asustar a Adriana diciéndole que en esa casa podría haber montones de basura y telarañas, que la limpieza llevaría mucho tiempo. Pero ella no sentía miedo. Después de todo, había llegado a la agencia para ganar dinero. Y para eso, necesitaba trabajar mucho y duro. Recibiendo la llave, Adriana se dirigió a la dirección indicada. Frente a ella se alzaba una hermosa pero antigua casa de 3 pisos.
A la joven incluso le entristeció pensar que la vivienda de alguien hubiera estado vacía y abandonada durante tanto tiempo. Cuando entró, el polvo se elevó de inmediato y comenzó a toser. Sus colegas tenían razón, realmente había mucho trabajo aquí. Pero estaba segura de que podría manejarlo. A pesar del caos, Adriana encontró que le gustaba estar aquí. Había una atmósfera especial emanando de este lugar, mística y tranquila. Ella podía imaginar fácilmente cómo esta casa había visto mejores tiempos, cómo los escalones habían sido pisados por pies, cómo una familia entera se reunía para cenar alrededor de una gran mesa, cómo los niños jugaban en el suelo con un perro. La acústica en la casa era como mágica. Y Adriana, mientras llenaba bolsas de plástico con basura de cada habitación, cantaba y bailaba sin parar. Ella había sacado mucha basura cuando notó un trozo de alguna ilustración bajo sus pies. La joven se inclinó y lo recogió, mirándolo con interés. Resultó ser una fotografía. Le pareció familiar, así que comenzó a girarla y examinarla. Exactamente, era la segunda mitad de su fotografía, la misma con la que la dejaron en la puerta del orfanato. A lo largo de los años, Adriana había estudiado su mitad de la imagen, tratando de descifrar el significado oculto, el mensaje secreto de sus padres biológicos. Ahora estaba segura de que su mitad de la imagen se unía perfectamente con este trozo de fotografía. En el fragmento de la imagen, había un hombre de aspecto agradable, de unos 40 años aproximadamente, tomado de la mano de la niña, que era Adriana. La joven casi pierde el conocimiento ante ese pensamiento. Se apoyó en la pared y comenzó a respirar con dificultad, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Quién era ella? ¿A quién pertenecía esa casa? ¿Cómo terminó en un orfanato si tenía una familia establecida? ¿Por qué la abandonaron? Ahora, estando tan cerca de la verdad, Adriana estaba decidida a saberlo todo. Temporalmente dejó de limpiar y recorrió toda la casa, examinando cada rincón con más atención. Pero no encontró nada útil. No había muebles adentro ni otras fotografías que indicaran quiénes eran los propietarios del edificio, solo algunos vestidos de niños y pares de zapatos en el armario. ¿Quién era el dueño actual de la casa? Adriana no lo sabía. Le entregaron las llaves directamente en la agencia. Entonces se dirigió a los vecinos para averiguar quién vivía en la casa hace 20 años. Los residentes de las casas vecinas resultaron ser demasiado jóvenes, también había quienes se mudaron aquí recientemente. No pudieron darle ninguna información útil. La joven casi se desilusionó con su intento cuando una señora asomó por la ventana de la casa cercana. Había vivido en esa calle por más de 40 años y era amiga de muchos de los vecinos. ¿Estás buscando a la familia de la casa abandonada?, preguntó, mirando a Adriana. La joven asintió. Tengo una foto, aquí, mírela, señora. ¿Sabe algo sobre este hombre? Por supuesto, él es Bertrand, el dueño de la casa. Solía vivir aquí con su esposa, Elena. Era una buena familia, tenían dinero, tenían algún tipo de negocio, no recuerdo bien, ya sea una tienda o algo más. Pero no podían tener hijos, ella tenía problemas. Pero cuando ya tenían casi 40 años, finalmente tuvieron una hija. Pero Elena murió dando a luz. Pobre mujer, nunca sostuvo a su bebé en sus brazos. Bertrand se quedó solo con la pequeña niña. Fue difícil para él sin su esposa. Siempre habían sido alma gemela, y además, era una época tan inquieta, y él tenía que criar a la niña. Contrató una niñera, Casilda, ella era joven pero muy astuta. No sé cómo sucedió, pero rápidamente llamó su atención. Luego se casaron. Había una gran diferencia de edad entre ellos, 14 años. Todos sabían que Casilda estaba con él por dinero. ¿Por qué una joven querría un hombre de mediana edad, y además con una hija ajena? Adriana escuchaba atentamente, temiendo perder ni una sola palabra. Todavía no podía creer que la suerte le sonriera de esta manera, que hubiera conocido a esta señora. Pero su matrimonio no duró mucho. Bertrand empezó a estar muy mal, se quejaba de problemas cardíacos, iba de médico en médico, pero ninguno sabía qué le pasaba. Y luego sufrió un infarto tras otro. Pronto quedó incapacitado, y luego falleció. Todo su dinero y negocio pasaron a manos de su joven esposa. Adriana llegó a la conclusión de que la segunda esposa de su padre la envió a un hogar de niños para que no interfiriera más en su manejo de las finanzas. Pero, ¿a dónde llevó eso? La casa ahora está abandonada y no es necesaria para nadie.
La joven secó sus lágrimas y agradeció sinceramente a la señora por su relato, informándole que era pariente de Bertrand. Adriana apenas esperó el final del turno. Después de terminar sus tareas, se apresuró a regresar a la agencia, dirigiéndose directamente al despacho del jefe. Después de escuchar su historia, él le proporcionó los datos de la persona que encargó la limpieza de esa casa. Incapaz de contenerse, Adriana envió un mensaje solicitando una reunión. Al día siguiente, en el café, un joven llamado Bruno se sentó a su lado. «Perdona que haya insistido tanto en encontrarnos, pero para mí es importante», le dijo Adriana a Bruno cuando se conocieron. «La cosa es que estoy buscando a mis padres y un hilo me llevó a esta casa. Así que decidí averiguar sobre los propietarios. La casa es propiedad de mi madre. Ella está enferma. Decidí arreglarla y venderla para tener dinero y seguir manteniéndola en el hospital». «¿Se llama Casilda?», preguntó la joven, apenas conteniendo las lágrimas. Bruno asintió, mirando un poco sorprendido a su interlocutora. «¿Puedo verla? Necesito hablar con ella desesperadamente». Bruno estuvo de acuerdo, y después de desayunar juntos, la llevó a ver a su madre. A la joven le pareció que Bruno era amable y educado. Y si no fuera porque su madre envió a su padre a la tumba, podrían haber sido hermano y hermana. Casilda estaba acostada en la sección para pacientes de cáncer. Todo en ella indicaba que su hijo no tenía mucho por qué esperar. La mujer se estaba desvaneciendo ante sus ojos. Era difícil decir que alguna vez fue hermosa y llena de vida. «Mamá, esta es Adriana, quiere hablar contigo sobre la casa», dijo Bruno, sentándose en el borde de la cama. «Soy la hija de Bertrand», se presentó Adriana. Nunca pensó que se encontraría en una situación como esta, donde tendría que enojarse con alguien que ya estaba sufriendo, alguien que estaba muriendo. A la joven le daban ganas de llorar y gritar, pero en el hospital no podía permitírselo, aunque las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. «Sentí que vendrías», dijo la mujer lentamente, mirando a la ahora adulta Adriana, cuya vida había arruinado. «Incluso lo soñé. ¿Has venido en busca de la verdad? Ahora te lo contaré todo. La verdad es que siempre soñé con la riqueza. No consideraba a nadie a mi alrededor como seres humanos, los usaba a todos, buscaba mi beneficio. Y cuando conseguí el dinero, todo me salió mal. Ahora estoy pagando por mis pecados, solo tengo desgracias en mi vida. Resulta que el dinero no resuelve nada, solo corrompe. Mi hijo no me permitirá mentir, he pasado por mucho, y esta es mi castigo. Perdóname, niña, si puedes. Me arrepiento de mis acciones». La voz de la mujer se volvió baja y entrecortada por las lágrimas. «Perdóname por haberte enviado al hogar de niños. Perdóname por privarte de tu padre. Ahora entiendo lo mala que fui, y me lo merezco todo. Esta casa es legítimamente tuya. Bruno te entregará la llave y resolverá los trámites legales». Casilda le contó a Adriana dónde estaba enterrado su padre. Resultó que estaba junto a la tumba de su madre. La joven arregló el lugar, llevó flores, se sentó durante mucho tiempo llorando y contándole a sus padres sobre su vida, prometiendo que los visitaría. Al heredar la casa, Adriana se dedicó a su restauración y se dio cuenta de que aún estaba sólida y completamente habitable. Ya no tuvo contacto con Casilda. Para Adriana, esta mujer se convirtió en el símbolo de la destrucción de toda su familia, por lo que no sentía compasión por ella. Menos de un mes después, Casilda falleció. A pesar de sus sentimientos hacia ella, Adriana apoyó a Bruno y lo ayudó con los arreglos del funeral. Lo trató como a un hermano propio. Adriana y Bruno se acercaron mucho. En una de las noches juntos en un bar, ella conoció a un amigo de Bruno. Santiago era un programador, un hombre amable y educado. Hubo una simpatía mutua entre ellos desde el principio. Para la joven, era algo nuevo, nunca antes nadie la había atraído tanto como él. Pasaban mucho tiempo juntos, paseaban por la ciudad, iban al cine, cocinaban juntos y reunían a amigos para cenar alrededor de una gran mesa en casa de Adriana. Estaba segura de que Santiago era su destino, pero no se apresuraron. Disfrutaban de cada momento juntos y agradecían al universo por este encuentro.